Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión por YouTube. El día de hoy vamos a tener este webinar gratuito. Este webinar está patrocinado por el Hospital Veterinario Nucleovet, Guadalajara, y vamos a tener al doctor Abraham, que ya también es parte de la plantilla que está con nosotros actualmente y que ya es parte de la casa. Les presento un poquito al doctor Abraham. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Es diplomado en ortopedia por el Colegio Convepeja aquí en Jalisco, además de tener ya varios años de experiencia en el área médica y actualmente es director médico del Hospital Veterinario Nucleovet. Adelante, Abraham, puedes activar tu micrófono, tu cámara y podemos comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Listo, Ángelo. Pues antes que nada agradecerle a Ángelo por siempre invitarme a esta plataforma que ya es un gusto estar aquí presente como siempre. Él siempre apostando por los médicos y la educación continua que es súper importante para el desarrollo de nuestra profesión. Y pues bueno, un gusto como siempre estar con ustedes, ¿no? El día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que pudiera parecer algo bastante básico, pero realmente es importante recalcar varios puntos, identificar de qué manera tenemos que realizar un examen físico en nuestros pacientes, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo primero que vemos, por lo primero que encontramos de un paciente, y no hacer este examen de manera sistemática y protocolizada pues nos puede llevar a incurrir en errores de omisión, primeramente, o incluso, pues bueno, tener diagnósticos erróneos si no complementamos a nuestro paciente como un todo y lo revisamos de manera completa, ¿sale? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a revisar estos puntos que complementan nuestro examen físico y pues vamos con ellos, ¿sale? Lo primero, pues, ¿qué es el examen físico general? El examen físico general es la utilización de todos nuestros sentidos, básicamente, para inspeccionar a nuestro paciente de manera sistematizada y poder cuantificar y calificar ciertos signos vitales de nuestro paciente que nos permitan determinar si alguno de ellos está ocasionando algún problema o está evidenciando más que nada algún problema que está sucediendo con nuestro paciente. Tenemos que identificar a través de este examen físico la función de los órganos vitales del paciente y detectar si existe alguna disfunción a nivel orgánica, ¿sale? Que se puede evidenciar a través de estas constantes que pueden estar manifestándose de manera anormal. Y esto obviamente va a llevar a dirigir nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos una serie de cuestiones, la actitud del paciente, condición corporal, el estado mental, temperamento, los tipos de movimientos respiratorios que puede tener un paciente en determinado momento y exploramos también las mucosas. También tenemos que evaluar un poquito por ahí la frecuencia cardíaca, sonidos cardíacos, evaluar si los sonidos que está produciendo el corazón son normales o anormales, y evaluamos la frecuencia respiratoria y los sonidos propios también de la ventilación. Todo esto a través de la auscultación. También tenemos que medir la temperatura corporal y también realizar un poco de la palpación de ese paciente. Palpar el abdomen, palpar el tórax, evaluar los linfonodos de nuestro paciente y la piel. Todo eso es lo que vamos a hacer a través de nuestro examen físico. Y pues bueno, ¿qué es lo primero, lo primordial que tenemos que hacer con nuestros pacientes? Desde el momento en el que llega nuestra consulta, desde el momento en el que llega nuestra práctica veterinaria, ya lo estamos viendo, estamos haciendo uso de nuestra vista, la cual, pues bueno, aquí tengo una cita del doctor Ettinger, uno de los mejores internistas que ha existido en nuestra práctica veterinaria, y él nos dice que el examen físico empieza antes de que el veterinario haya siquiera tocado al paciente. Y esto es muy cierto, desde que nuestro paciente va entrando, nosotros vamos buscando pistas por ahí que nos puedan indicar qué es lo que pudiera estar mal con nuestro paciente, ¿sí? Y es importantísimo, es lo primero que vemos. ¿Qué es lo que vemos en nuestro paciente? Lo primero es su actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud del paciente es su expresión anatómica y conductual. Quiere decir que tenemos que evaluar
si su anatomía y la función anatómica están actuando de buena manera y la conducta que expresa ese paciente en determinado momento. Vamos a evaluar la actitud del paciente en 3 diferentes situaciones. La primera es la estación. Quiere decir que vamos a valorar a nuestro paciente sin moverse o sentado. Por ejemplo, en estas imágenes, pues tenemos un pacientito que, por ejemplo, pudiera estar evitando el posicionamiento de una patita en el piso, nos pudiera indicar que pudiera tal vez haber una situación dolorosa. También esta posición del perrito que está abajo, que es muy singular, que la tenemos, le llamamos posición de rezo, y la podemos tener, por ejemplo, en pacientes que tienen dolor en el área craneal del abdomen. Es muy evidente cuando hay un dolor muy severo que se posicionan de esta manera, ¿no? Entonces, pedimos al dueño que al entrar a nuestro consultorio deje al perrito quieto un momento, en lo que le vamos preguntando algunos datos, podemos ir observando perfectamente bien al paciente y ver de qué manera se comporta en estación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos un perrito que evidentemente pues no tiene un comportamiento normal, está empujando su cabeza hacia la pared, esto le llamamos head pressing, pero desde ahí pues nos puede estar dando una idea de que algo está mal, ese paciente no está quieto, no se mantiene sentado, está agitado, y pues ese posicionamiento contra la pared obviamente no lo tendría si tuviéramos una situación normal. Lo segundo es que tenemos que ver la expresión anatómica del paciente en dinámica. Una vez que movilizamos al paciente, una vez que se mueve, va a tener un cambio y tenemos que notar ese tipo de cambios. Que vamos a ver si el paciente claudica, si el paciente de repente se va para un lado, se va para otro, el tipo de dinámica que tiene, si alguna patita no le está apoyando, si de repente encorva la espalda, si de repente mueve demasiado la cabeza, todo ese tipo de cuestiones, ver cómo se moviliza este paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos una pacientita que una vez que dinamizamos o dejamos que se mueva, vemos que tiene una marcha circular. En lugar de moverse de un lado para otro en el consultorio, pues bueno, está marchando en círculos. Esto ya nos dice que hay una normalidad. Normalmente esto sucede en pacientes que tienen un problema central, pero pues únicamente es un ejemplo, ¿no? Hay un poquito de incoordinación, pero nos damos cuenta que ese pacientito no se está movilizando de manera normal, ¿va? Aquí tenemos otro paciente. Al intentar que se dinamice, que se mueva alrededor del consultorio, vemos un poquito de rigidez, más que nada en los miembros posteriores. Esto pues nos puede indicar algún problema a nivel espinal, más que nada a nivel cervical o toracolumbar. Puede haber alguna situación, algún traumatismo medular, alguna situación de compresiva, un problema central, ¿no? Pero vemos que es un paciente que determinantemente no se mueve de manera normal. Aquí hay otro chaparrito que estamos dinamizando, haciendo que se mueva. Es importante decirle al dueño que vaya de un lado a otro del consultorio. Podemos pedirle que salga un poquito, ver cómo camina en el pasto, ver cómo camina en un territorio o en un suelo un poquito más duro. En este caso, pues vemos que es un paciente que tiene una claudicación bastante marcada. Si prestamos atención, por ejemplo, aquí en su patita derecha trasera, vemos cómo no la está apoyando de manera adecuada y pues bueno, ahí ya también nos puede estar orientando un poquito hacia dónde pudiera estar el problema, ¿no? ¿Qué otra parte de la actitud del paciente? Es importante también evaluar la manera en la que este paciente se acuesta o está en decúbito. El decúbito, pues, es la posición que optan los pacientes al estar acostados, ¿no? Puede ser lateral, puede ser ventral. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen de abajo un chatito, un pug, y este tipo de decúbito que adoptan bastante peculiar, más que nada los pacientes braquicefálicos, es para tener una mejor superficie de contacto, que apoyan toda la pancita, extienden todas las patitas, es para tener una mejor posición de contacto con el piso y enfriarse de manera rápida. Sabemos que los pacientes braquicefálicos pueden tener problemas en el intercambio de calor. El jadeo le ayuda a nuestros pacientes a intercambiar calor, a eliminar calor, y sabemos que es ineficiente en este tipo de pacientes. Entonces, ya de ahí nos puede estar haciendo notar que hay un problema en el paciente que está intentando enfriarse.
pacientes con golpe de calor, pacientes que tienen una temperatura demasiado elevada, desde ahí lo podemos notar, desde la manera en la que se acuestan. Problemas ortopédicos, obviamente, problemas de dolor a nivel axial, se pueden manifestar en la manera en la que un paciente se sienta o se acuesta. Estos pacientitos que de repente se sientan con el tren posterior completamente de lado, le llamamos este sentado como de sirenita. Es bien evidente cuando tenemos pacientes que tienen problemas a nivel de la cadera o a nivel lumbar. Pacientes con displasia de cadera siempre optan por sentarse de esta manera y es una posición antiálgica, ¿no? Le llamamos, que es una posición en la que sienten menos dolor, están un poquito más cómodos y por eso se acuestan de esta manera, ¿no? Pero desde la manera en la que se acuestan, pues podemos tener un indicio importante. Aquí este paciente que está en gestación, podemos notar que es un pacientito que tiene cierto torneo cervical. Vemos cómo su cabecita está inclinada hacia un lado, eso también es importante. En este caso específico puede estar denotando un problema a nivel central o periférico, algún tipo de otitis. Este torneo cervical es muy patognomónico de este tipo de problemas y pues bueno, lo tenemos que identificar. Le llamamos síndrome vestibular. Este otro paciente que también tenía un síndrome vestibular bastante severo, vemos cómo el cerebelo se ve afectado de manera directa, incluso en muchas ocasiones, y se pierde este sentido de coordinación o de balance. Entonces, el paciente, al no tener este control central del balance, no se puede estar quieto y con su posición normal, con la cabeza sin ningún tipo de inclinación. Entonces, es un paciente que en cualquier posición que la pongamos va a comenzar a girar en círculos, va a comenzar a tener este torneo y pues no se va a poder posicionar de una manera normal. Vemos incluso, pues podemos seguir evaluando a este paciente en distintas situaciones. Vemos sus ojitos, que tenemos esta divergencia en la dirección de sus ojos, que también le llamamos, le podemos llamar un nistagmo, ¿no? Que es este movimiento involuntario de los ojitos, que también está correlacionado a una cuestión de síndrome vestibular. Pero vemos cómo la observación de todo este conjunto de signos nos pueden ir orientando a un problema, que es lo que estamos buscando con este examen físico, orientarnos hacia un problema específico sin dejar de lado el conjunto del paciente. Siempre tenemos que terminar nuestro examen por pasos, sin importar que ya hemos encontrado una cuestión que sea muy marcada, muy importante, tenemos que terminar todo nuestro examen. Vemos la manera en la que este paciente está acostadito. Este es otro ejemplo, una cifosis bastante marcada en su columna, que es esta doblez que genera o esta inclinación que genera en su espalda. Y también este pacientito tenía la característica de que sus patitas traseras estaban completamente flácidas y sus patitas delanteras completamente rígidas. Este era un paciente politraumatizado, tenía un trauma medular agudo muy severo y esta posición le llamamos posición de Schiff-Sherrington, que es esta flacidez de los miembros posteriores, rigidez de los miembros anteriores, pero vemos que es un decúbito que mantiene en todo momento. ¿Por qué sucedió esta cuestión? Pues bueno, es una cuestión que sucede cuando tenemos un trauma espinal severo a nivel toracolumbar, que era el caso de este chaparrito. Desafortunadamente tenía una luxofractura a nivel de la columna torácica, y es lo que estaba ocasionando este síndrome agudo y esta manera de acostarse tan específica. ¿Qué es lo segundo que vamos a observar en nuestros pacientes? Vamos a observar su estado mental. El estado mental es el nivel de conciencia y la respuesta que puede llegar a tener nuestro paciente a los estímulos externos que nosotros impongamos sobre el mismo, ¿sí? Tenemos que valorar diferentes estados mentales que pudieran estar ocurriendo en el paciente. Si está normal, pues es un paciente alerta, que está alerta a los sonidos, a los estímulos visuales. De repente, si yo me acerco, pues obviamente tiene que voltear a verme, seguirme con la mirada. Si existe algún tipo de ruido, tenemos que evaluar si el paciente responde a esos ruidos. O en cambio, podemos tener un paciente que se mantenga deprimido, estuporoso, que ya es un estado de depresión de la conciencia mayor, o un paciente comatoso, que es un estado de depresión
a nivel central completo, un paciente que no responde a ningún estímulo externo, y obviamente esto nos puede estar dando un indicio de un problema central muy severo, como pudiera ser una descerebración. O por contrario, que tengamos un paciente hiperexcitable, un paciente que tenga una respuesta exacerbada o exagerada a cualquiera de los estímulos que nosotros podamos darle, y esto pudiera ser indicativo de muchos problemas a nivel central también, pacientitos que de repente tienen accidentes vasculares cerebrales, pacientes que tienen el desarrollo de algún tipo de tumor, pues bueno, podemos encontrar este tipo de situaciones también, pacientes hiperexcitables. Tenemos el caso del mismo pastorcito australiano que habíamos visto en una posición de Sheep Sherrington, y vemos pues signos evidentes de que hay un problema a nivel central, a nivel encefálico. Vemos estos movimientos oculares involuntarios, rápidos, que le llamamos, como ya hemos comentado, nistagmos. Y esto pues nos puede estar orientando todavía más hacia un proceso central agudo, ¿no? Vemos como aquí al lado izquierdo de su cabecita, este paciente tiene un apósito por una laceración cutánea que tenía, que bueno, nos hace evidente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Lo atropellaron, fue un paciente politraumatizado que no únicamente tenía un problema medular agudo, sino también un problema central bastante agudizado. Vemos el mismo pacientito de hace rato que tiene este head pressing o pues bueno, mantenerse apoyado contra las paredes, que también puede llegar a ser bastante orientativo a un problema a nivel central. Pacientes, es bien evidente encontrar este tipo de situaciones en pacientitos que tengan problemas centrales, tumoraciones, accidentes vasculares, todo este tipo de cosas. Pero son cuestiones que tenemos que seguir observando. Tenemos este otro paciente que tiene este estado también alterado de la conciencia, en el que no responde de manera normal a los estímulos. Vemos cómo tiene un déficit ahí en el reflejo palpebral, no está prácticamente parpadeando, y vemos este pedaleo que está presentando, ¿no? Obviamente nos está denotando un comportamiento o una situación neurológica completamente anómala. Y pues bueno, vale la pena retomar un examen neurológico ya específico para este paciente, sin antes terminar con nuestro examen físico general. Pero observamos que el decúbito en este paciente es completamente anómalo, y la respuesta o el estado mental de nuestro paciente también son completamente anómalos. Entonces ya nos vamos orientando un poquito más. El temperamento de nuestro paciente también es algo que podemos observar, podemos preguntarle al propietario si es un paciente nervioso, agresivo. Esto también es importantísimo antes de llegar a manipular o pasar al siguiente nivel de nuestro examen físico, porque no podemos simplemente llegar a tocar y manipular a nuestro paciente. Un paciente que tenga dolor, un paciente que obviamente tenga miedo porque está en una situación extraña, está en un consultorio con una persona que probablemente no conoce, y pues no podemos tampoco nosotros ponernos en una situación de riesgo, ¿sí? Siempre hay que tener mucho cuidado, siempre asegurarnos con el propietario. Si el pacientito de manera regular pues ya es algo nervioso o algo agresivo, pues vamos a tomar medidas de precaución. Muchas veces el propietario incluso nos dice, no, no pasa nada, el Toby es súper buena onda, nunca ha mordido nada, ni a nadie, te acercas y te da la mordida de tu vida. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, y en caso de tener dudas, valorar la actitud del paciente. Si vemos de repente las orejitas retraídas para atrás, como que te mira con el canto del ojo, pues ya más o menos son indicativos de que tal vez el Toby no es tan buena onda, y mejor hay que ponerle un bozalito, mejor hay que ponerle un poquito de cuidado. E incluso en pacientes demasiado agresivos o demasiado nerviosos, podemos llegar a considerar la sedación, ¿no? Supedita nuestra seguridad y la misma seguridad del paciente que hacer un examen físico a medias, y que el paciente pues bueno se someta a un nivel de estrés mucho mayor, que después pueda llegar a ser contraproducente, ¿no? ¿Qué más podemos evaluar de forma visual en nuestros pacientes? El siguiente paso sería evaluar la condición corporal del paciente. Existen muchos sistemas que ya nos puntualizan con un score o un sistema de puntajes la condición corporal del paciente. Las escalas que más utilizamos
Son este tipo de escalas que nos dan un nivel de 5 niveles o 5 puntos donde podemos estadificar la condición corporal de nuestro paciente, ¿sale? Un paciente en una condición corporal 1, diríamos que es un paciente caquéctico, un paciente cuya masa muscular está evidentemente muy disminuida, no parece haber panículos adiposos, toda la grasita subcutánea está prácticamente inexistente, las costillas obviamente son visualmente identificables y también los huesos de la cadera los podemos ver de manera muy sencilla y también se pueden palpar, que esto es importante. También podemos visualizar en este tipo de pacientes las apófisis o los accidentes óseos que existen a nivel de la columna lumbar. Podemos ver las apófisis espinosas y transversas de las vértebras torácicas o lumbares y esto nos indica que nuestro paciente tiene una condición corporal 1, ¿sale? Un paciente con una condición corporal de tipo 2 es un paciente delgado, hay poquita grasa subcutánea, las costillas se siguen palpando muy fácil y se siguen viendo todavía un poquito fácil. Y podemos ver todavía un poquito las apófisis transversas, las apófisis transversas de las vértebras lumbares, perdón. Ya a nivel torácico no se notan tan fácil, pero las lumbares todavía las podemos ver. Un paciente evidentemente con una muy baja condición corporal todavía. En el número 3 tenemos a los pacientitos que están en una condición corporal bastante adecuada, un paciente que podemos palpar todavía las costillitas, pero no las vemos a simple vista, y podemos palpar también un poquito los huesos de la pelvis, pero ya no se ven. Y podemos evidenciar una pequeña cintura que se forma entre el tren posterior y el tórax, y pues bueno, todavía se puede notar fácilmente, ¿no? Un paciente en un estado 4, un paciente con sobrepeso, ya un poquito arriba de la condición normal que debería tener, pues bueno, vemos la presencia ya de panículos adiposos muy bien formados, ya perdemos esta forma de la cadera, ya es un paciente pues que básicamente tiene líneas rectas a los costados y las costillas ya no se pueden palpar de manera sencilla, ¿sale? Y un paciente obeso, pues bueno, vemos acumulaciones de grasa muy evidentes, vemos ya que cuelga un poquito la panza de estos pacientes, cuelga un poquito ya la piel ahí en la zona del pecho, en la zona del cuello, y pues bueno, obviamente las costillas ya no las podemos palpar, no podemos valorar visualmente ningún tipo de accidente óseo en el paciente, y pues bueno, ya es un paciente que puede incluso tener evidente una disfunción a nivel respiratorio, pacientes que les cuesta respirar o pacientes que les cuesta movilizarse. Ya hay una condición de obesidad tan severa que este paciente no se puede mover de manera sencilla. Son pacientes que incluso se la pasan a lo largo de la consulta acostados o en decúbito. Y pues bueno, muy evidente en un paciente ya con este tipo de sobrepeso y obesidad. Obviamente un paciente en esta condición tenemos que no solamente complementar el examen físico, sino pues preguntar al paciente cuáles son los hábitos alimenticios, cuál es la dieta de nuestro paciente y determinar desde ahí si esta pudiera ser la causa de alguno o varios de los problemas que está presentando. Una vez que ya terminamos nuestro examen visual, que es esta parte, la primera parte de nuestro examen físico, vamos ahora sí a pasar a nuestro paciente a la mesa de exploración. Es importante, pues como ya les había dicho, manejar al paciente de acuerdo al temperamento que tiene y siempre se debe sujetar al paciente de una manera, pues bueno, que podamos evitar un accidente tanto para el paciente como para nosotros el propietario. Sí es importante que si el paciente no es en un manejo tranquilo, de un manejo apacible, pues que tengamos una persona que pueda realizar una sujeción de muy buena manera, un colega veterinario, un colega técnico que nos esté ayudando a hacer una buena sujeción, o en su defecto, pues como ya les había comentado, pues más vale considerar algún tipo de sedación en pacientes que pues definitivamente no se puedan manejar de otra forma, ¿sí? ¿Qué podemos valorar una vez que ya tenemos a nuestro paciente sobre la mesa? Lo primero que podemos valorar es el patrón de su ventilación. Esto es importantísimo porque nos da mucha información a nivel funcional de su aparato respiratorio. Tenemos que valorar la calidad y la frecuencia de la ventilación. No solamente es adquirir un número realmente puede no decirnos nada. Muchas veces en las referencias bibliográficas, pues vemos que
La frecuencia respiratoria normal de un paciente es de 20 respiraciones por minuto. Bueno, sí, puede ser, pero también hay variaciones por la raza, variaciones por el tamaño, variaciones pues importantes que tenemos que tener en consideración, y el patrón tiende a ser un poquito más importante que la frecuencia. Vamos a evaluar qué tan profunda es la ventilación de nuestro paciente y vamos a evaluar cuál es el tipo de ventilación de nuestro paciente. Hay diferentes tipos, los vamos a ver a continuación. Y tenemos que identificar el patrón de disnea si lo hay. Si puede mi paciente estar ventilando de una manera normal o anormal, pero tenemos que identificar qué tipo de ventilación anormal tiene, porque pues hay muchos tipos de ventilación anormal, ¿sí? Aquí, pues bueno, tenemos que valorar la profundidad. Una ventilación normal o profunda, pues bueno, tenemos que ver con facilidad los movimientos torácicos de ese paciente, ver que el tórax se expanda, se contraiga y disminuya su tamaño de manera notable. Y en una ventilación superficial, pues no lo podemos ver con facilidad. Los movimientos torácicos o abdominales no se notan muy bien. Una ventilación superficial, pues nos puede estar denotando muchísimos problemas. El tipo de patrón abdominal, tenemos que un paciente respira de manera normal con un patrón costoabdominal. Esto quiere decir que no únicamente su tórax se mueve, sino también su abdomen. Tiene que haber un equilibrio entre los movimientos. Obviamente sabemos que la ventilación se produce por los movimientos, por la contracción de los músculos torácicos, los músculos intercostales, el diafragma, pero muchas veces también de manera normal se ve asistido por los músculos abdominales. Es normal que se mueva el abdomen y el tórax al mismo tiempo, de manera simultánea. Cuando tenemos en su defecto una ventilación completamente costal, solamente vemos que existe expansión torácica. O sea que el abdomen se mantiene quieto o rígido y el tórax es el que está haciendo todo el esfuerzo ventilatorio. Esto, a diferencia de lo que se podía creer, pues es completamente anormal. Porque nos pudiera estar denotando, por ejemplo, una situación de dolor a nivel abdominal. Si a mi pacientito le duele algo dentro de su abdomen, pues va a intentar movilizar lo menos posible el abdomen o mantenerlo rígido, pues bueno, como un reflejo natural al dolor. Y esto se puede ver evidenciado con la respiración del paciente. Solamente el tórax se mueve. Por contrario, una respiración que sea completamente abdominal, en la que veamos, obviamente nunca va a ser completamente torácico o completamente abdominal, pero sí vemos una predominancia de uno u otro, ¿no? Y en el caso de ser una ventilación predominantemente abdominal, lo que vamos a ver es que la expansión del abdomen va a sobrellevar la ventilación de nuestro paciente. Y esto, pues al mismo tiempo nos puede evidenciar que hay un problema a nivel torácico o que el paciente tiene dolor o tiene algún tipo de ocupación a nivel pleural que no le permite distender de manera natural el tórax y pues eso obviamente va a llevar a que el paciente intente compensar su ventilación con el movimiento de los músculos abdominales, ¿sale? Y por último tenemos el tipo de ventilación que le llamamos paradójica. Y pues bueno, esto básicamente en un paciente normal, en el momento de la inspiración, las paredes del tórax se insuflan y se expanden y en la expiración disminuyen su tamaño, ¿no? Por contrario, en la respiración le llamamos paradójica porque ocurre lo contrario. En el momento de la inspiración se deprime cierta parte del tórax y en el momento de la expiración parece ser que se insufla, ¿no? Y esto básicamente ocurre en una situación bastante puntual, que le llamamos un tórax inestable, que esto ocurre cuando se fracturan dos o más costillas continuas en dos o más lugares diferentes. Entonces, se inestabiliza esa pared del tórax y como tenemos un segmento que está inestable o flotante, sucumbe ante el aumento de la presión negativa en la inspiración y se expande en el momento en el que expira el paciente y se recupera una presión neutral dentro del tórax. Y pues bueno, lo vemos en este tipo de casos. Pacientes con traumas torácicos bastante severos. Es importante pues denotar también que la inspiración y la expiración deben tener una correlación en cuanto a su duración, pues es bastante similar, es casi igual el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración. De ser diferente,
pues obviamente nos podría estar denotando algún problema. Un paciente que tenga, por ejemplo, un periodo inspiratorio un poquito más alargado que el expiratorio pudiera estarnos indicando que hay alguna obstrucción en la vía aérea superior, o por el contrario, un paciente que tenga una expiración un poquito más marcada que la inspiración pudiera estar denotando algún problema en las vías aéreas bajas. Por ejemplo, pacientes con edema pulmonar o pacientes con algún tipo de secreción a nivel de bronquios o bronquiolos, ¿no? Que esa expiración es un poquito más marcada porque el paciente está intentando arrojar hacia afuera lo que sea que está en el interior de las vías respiratorias bajas. Y obviamente también la frecuencia respiratoria basal de nuestro paciente se debe registrar como parte de nuestra evaluación integral que estamos realizando en él, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a un PUG. No sé si se escucha bien un poquito el audio. Pero pues bueno, podemos obviamente identificar un paciente que tiene una ventilación bastante superficial y esos ronquidos o roncos ventilatorios que son pues bastante propios de las razas brachiocefálicas. Obviamente se puede ver en algún paciente que no tenga esta característica craneal, pero pues es muy evidente en pacientes con síndrome brachiocefálico. Esas estructuras aberrantes en las vías aéreas altas provocan eventualmente problemas en la inspiración, esa obstrucción parcial de la vía aérea, por ejemplo, por el paladar elongado que está obstruyendo la entrada del aire a la laringe, por ese choque contra la epiglotis, y ese movimiento rápido del aire a través del paladar blando ocasiona este tipo de sonidos. Y obviamente es un paciente que, si tiene una obstrucción en la vía aérea, pues también se va a ver reflejado en su frecuencia ventilatoria. Son pacientes que normalmente todo el tiempo están jadeando porque están intentando compensar ese déficit en el paso del aire a través de su vía aérea, ¿no? Y estos ronquidos que también son muy evidentes. Aquí tenemos esta otra pacientita. Aquí, bueno, podemos hacer notar muchas cosas al mismo tiempo. La primera es que su patrón a nivel respiratorio, pues es predominantemente abdominal, ¿no? Aquí lo que vemos que se mueve un poquito más es su abdomen. Ciertamente cierto movimiento torácico, como les había dicho, nunca es completamente torácico, completamente abdominal, pero sí podemos notar que hay una dominancia a nivel abdominal. Esto nos quiere decir que probablemente hay algo dentro de sus campos pulmonares, dentro de su espacio pleural que no le está dejando ventilar. Otra cosa, vemos pues que las ventilaciones son muy superficiales, y vemos también que esta pacientita está adoptando una posición bastante singular. Vemos como su cuello está completamente alargado, como intentando estirar su vía aérea para que el aire entre de manera más directa a sus pulmones. A esto le llamamos una posición ortopneica, y es característico de pacientes que tienen un problema pulmonar o pleural severo. Esta pacientita tenía un tumor a nivel pericárdico que estaba generando una efusión pleural, o sea, había una acumulación de líquido en el espacio pleural. Ese líquido va empujando poco a poquito los pulmones y no los deja insuflarse de manera completa. Entonces, en el espacio donde podría expandirse un pulmón de manera natural, hay líquido que no permite esa expansión. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que ser una ventilación menos profunda, más superficial, asistida por el abdomen, y el paciente tiende a generar estas posiciones como para ayudarse a respirar de manera más fácil, que obviamente va a llegar a un punto en el que la descompensación sea tan grave que pues, puede llegar a morir este paciente. Esta es una emergencia, hay que drenar el tórax, pero ya desde aquí podemos ver que nuestro paciente tiene una dificultad respiratoria muy severa y tenemos que atenderlo de manera emergente. Aquí tenemos otro pacientito que tiene una ventilación predominantemente torácica. Sin embargo, vemos también que su ventilación es muy superficial, respiraciones superficiales muy cortitas, que están denotando aquí también mucho dolor a nivel torácico. Este era un pacientito con trauma por congénere, otro perro lo mordió y ocasionó fracturas a nivel costal que están ocasionando tanto dolor que el paciente está respirando de manera muy entrecortada para evitar que esa expansión torácica completa le ocasione más dolor.
además de los trastornos ocupacionales por la posible entrada de aire al espacio pleural y otras cuestiones, ¿no? Aquí tenemos otro pacientito. Vean su patrón respiratorio, costo abdominal. Aquí tenemos una respiración en donde hay involucramiento tanto del abdomen como del tórax, pero vemos un paciente con primero un estado de conciencia alterado y otro son respiraciones súper rápidas. Esto es una taquipnea. El paciente está respirando en una velocidad obviamente mucho más alta de la normal, y esta era una pacientita con un golpe de calor, ¿sale? Este pacientito tenía eclampsia o tenía una hipocalcemia debido a una lactancia. Esa hipocalcemia de repente puede generar problemas a nivel muscular. Esos musculitos empiezan a tener fasciculaciones o tremores anómalos completamente, y esos tremores van a ocasionar una elevación de la temperatura que la pacientita va a intentar sobrellevar con una taquipnea, para intentar llevar ese intercambio de calor a nivel respiratorio a un lugar en donde pueda normalizar su temperatura. Obviamente es ineficiente. Esta pacientita tiene una hipertermia bastante severa que hay que manejar conjunto a todos los demás trastornos que está presentando, esos trastornos electrolíticos muy importantes que tenemos que corregir cuanto antes para llevar a este paciente a la normalidad. Pero pues vemos cómo la temperatura es una cuestión que también puede evidenciarse en el patrón ventilatorio de nuestro paciente, ¿sí? Aquí un paciente con una ventilación paradójica, obviamente un traumatismo a nivel torácico muy severo. Este paciente fue atacado por otros perritos, ocasionando pues la fractura de múltiples costillas a nivel de la parrilla costal derecha, que generaron esta inestabilidad torácica. Vemos incluso aquí al principio del video cómo hay una escapada de aire a través de esta herida que tenemos. Esto es un neumotórax abierto, quiere decir que hay una comunicación directa entre el interior del tórax y el exterior del paciente, que va a generar pues una serie de trastornos importantísimos, ¿no? Ese pulmón colapsa de manera parcial o total, se interrumpe las presiones normales que debe haber dentro del tórax. Recordemos que el tórax es una cámara sellada completamente, que permite que se genere presión negativa en el momento en el que se insuflan los pulmones. Si se pierde esa presión negativa porque la cámara pierde ese sello, pues obviamente no va a haber espacio para que los pulmones, o fuerza para que los pulmones se expandan. Entonces, también es una condición de emergencia. Siempre que tengamos un paciente con una ventilación paradójica, tenemos que actuar de manera inmediata, hacer una suplementación de oxígeno, y pues podríamos llegar a considerar incluso algún procedimiento médico quirúrgico o quirúrgico para solucionar la situación, ¿sale? Aquí tenemos el mismo pacientito. Pues podemos ver este movimiento tan marcado. Veamos este segmento tan grande que perdió esa estabilidad y está generando que se deprima todo este segmento en el momento en el que el paciente está inspirando. Son pacientes que incluso pueden necesitar una sedación de emergencia, porque esta es una condición que les provoca una cantidad inmensa de dolor. Las fracturas costales, incluso está descrito en medicina humana que son algunas de las condiciones más dolorosas que puedan ocurrir, y en humana esto es una sedación sí o sí, esté como esté el paciente, por la cantidad de dolor que incluso puede llevar a un shock neurogénico, ¿no? Entonces, una evaluación torácica completa se tiene que complementar otra vez, obviamente con imagen, pero como nuestro examen físico, primeramente evaluando la funcionalidad de los pulmones y el sistema respiratorio, sabemos que aquí hay algo que está muy mal. Pasamos a la siguiente parte de nuestro examen físico, que tiene que ver con nuestras manos. Vamos a valorar el pulso de nuestros pacientes. El pulso se tiene que valorar de manera tanto cuantitativa como cualitativamente. Estamos acostumbrados muchas veces a valorar el pulso de los pacientes, por ejemplo, en una situación anestésica, quirúrgica, para determinar la frecuencia cardíaca, pero es importante que no únicamente estamos valorando la frecuencia cardíaca del paciente, sino que estamos teniendo que valorar una serie de cuestiones que pudieran estar denotando
un problema muy serio a nivel cardiovascular, tanto central como periférico, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es importantísimo, siempre que valoremos el pulso, hacerlo de manera bilateral. Quiere decir que vamos a valorar tanto el lado izquierdo como el lado derecho de nuestro paciente, en cualquiera de las arterias que lo tengamos valorar. Recuerden que las venas no tienen pulso, únicamente las arterias tienen un impulso que se correlaciona con la sístole cardíaca, que es esto que es el pulso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar alguna de las arterias de nuestro paciente de manera bilateral y evaluarlas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, una de las arterias más fáciles de palpar y con un pulso más fuerte es la arteria femoral, que se encuentra justamente aquí lo estamos ejemplificando, en la zona donde la ingle se une con el miembro posterior. Aquí tenemos un pequeño surco entre algunos de los músculos internos del fémur, y justamente aquí pasa la arteria femoral, que es la rama arterial más grande y la principal rama que obviamente irriga a todo el miembro posterior, y es muy fácil palpar nuestro pulso en esta situación anatómica. Normalmente nos colocamos en la parte trasera de nuestro paciente y metiendo las manos en sus muslitos podemos palpar ambas arterias femorales al mismo tiempo y determinar pues la calidad de ese pulso. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Pues bueno, la primera condición es la bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Que esté presente el pulso en el lado izquierdo y esté presente el pulso en el lado derecho, ¿sale? Es importante que esté presente en ambos lados. La simetría, que el pulso ocurra al mismo tiempo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Son simétricos, están ocurriendo en los dos y al mismo tiempo. En cada pulsación lo estamos sintiendo en nuestra mano derecha y en nuestra mano izquierda. Y la regularidad quiere decir que cada pulsación tenga la misma intensidad. Si de repente tenemos uno, dos y el tercero es un poquito más débil, o uno y otro se están alternando, pues obviamente puede haber por ahí algún problema en el volumen de eyección cardíaco, en muchas situaciones. Entonces hay que evaluar que ese pulso sea regular, ¿sale? Que sea rítmico también. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo entre cada onda sea siempre el mismo. Entre una pulsación y otra tenemos un tiempo más o menos igual. Hay que recordar obviamente que en perritos tenemos un ritmo sinusal respiratorio, una arritmia. Sabemos que los pacientes caninos son naturalmente arrítmicos, y esto es por un cambio de presión a nivel torácico en la inspiración. Hay toda una situación fisiológica, pero sabemos que es normal el pacientito, entonces es normal que no sea completamente rítmico, pero valga la redundancia o bueno, lo paradójico, dentro de su irregularidad, que haya una regularidad, ¿sí? Y que sea sincrónico, o sea que muchas veces, ya que valoramos esta palpación de manera simétrica, yo tomo nuevamente mi estetoscopio, lo coloco en el tórax de mi paciente y estoy valorando que cada latido cardíaco se corresponda con una pulsación a nivel femoral o de cualquier arteria que estemos evaluando, ¿sale? Pero una sístole o un sonido cardíaco S1 se tiene que correlacionar con una pulsación a nivel de nuestra mano. De repente, si escuchamos un latido que ya no se correlaciona con nuestro pulso, pues puede haber algún problema. Y por último, que vamos a evaluar también la fuerza de esas pulsaciones. La fuerza tiene que ser constante y podemos encontrar pulsos muy débiles o pulsos fuertes, que sería lo normal. Un paciente hipovolémico, un paciente con algún tipo de hemorragia, un paciente con algún problema a nivel cardíaco, pues obviamente va a perder fuerza de eyección ese corazón y también vamos a perder fuerza en el pulso de nuestro paciente, ¿sale? Entonces hay que evaluar esa fuerza también. Algo importante también, obviamente siempre hay que evaluar la temperatura de los pacientes. Sabemos que la temperatura normal de un paciente canino va de los 38 grados centígrados hasta, en cachorritos podemos encontrar temperaturas más elevadas por esa tasa metabólica naturalmente más elevada en un bebé, en un cachorro, y podemos encontrar temperaturas de hasta 39,2 en pacientitos pediátricos, y es completamente normal. Obviamente en un adulto no esperaremos tener una temperatura mayor a 39 grados, porque eso ya denotaría una hipertermia
como tal que tenemos que correlacionar con el resto de nuestra evaluación para determinar de dónde está viniendo esa elevación de la temperatura, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que introducir en el recto un termómetro. Normalmente la temperatura a nivel consulta o en el examen físico general lo tomamos con un termómetro manual. Este puede ser digital o un termómetro tradicional de mercurio. Realmente hoy en día los termómetros digitales son bastante confiables, los podemos utilizar sin ningún problema. Y hay que introducir el termómetro en el recto, pues bueno, con movimientos circulares y lentos. Obviamente es un cuerpo extraño que estamos introduciendo en el ano de nuestro paciente y puede ser muy incómodo. Entonces hay que tener cuidado y la sensibilidad y la precaución de lubricar bien ese termómetro antes de introducirlo en el recto para que sea un poquito más fácil, menos incómodo para el paciente. Hay que introducirlo en una profundidad suficiente para que tengamos una medida adecuada, pero tampoco demasiado porque obviamente pues podemos lastimar a nuestro paciente, ¿no? Y al sacar el termómetro, pues bueno, también normalmente podemos tener algún rastro de heces sobre la punta de nuestro termómetro y podemos valorar la característica de estas heces. Si pudiera haber, por ejemplo, de repente hay un poquito de sangre, un poquito de moco, si las heces son blandas, si son duras, pues nos puede dar bastante información como un dato adicional al momento de tomar la temperatura, ¿no? Es algo valioso que podemos notar en ese momento. Y obviamente hay que desinfectar nuestro termómetro una vez que tomemos la temperatura para tenerlo listo para nuestro siguiente paciente. Otro punto importante en la inspección, muy importante en la inspección de nuestros pacientes, es la exploración y la valoración de sus mucosas, ¿sale? Tenemos muchas mucosas en el cuerpo que tenemos que evaluar o podemos evaluar. Es importante no quedarse únicamente con una superficie mucosa. Podemos evaluar la mucosa oral, la mucosa a nivel de los párpados o ocular y a nivel del prepucio o la vagina en el caso de las hembritas. ¿Qué vamos a evaluar con estos pacientes? Principalmente el color de las mucosas. Pueden ser mucosas rosadas, que es lo adecuado en un paciente con un estado de salud normal. Pueden estar pálidas. Las mucosas pálidas pues obviamente nos pueden llevar a pensar en un proceso de anemia, en un paciente hipovolémico, en un paciente en un estado de shock. En la mayor cantidad de estados de shock el paciente va a tener mucosas pálidas, o en su defecto hiperémicas. También podemos notar mucosas hiperémicas, esto es que estén enrojecidas o más rosas de lo normal, y esto puede notar procesos de hipertermia, que el paciente tenga una concentración a nivel sanguíneo. Algunos tipos de shock distributivo también pueden evidenciarse con una hiperemia marcada, o mucosas también cianóticas, que es esta coloración un poquito morada o azulácea que pueden llegar a tener las mucosas, y esto se puede dar por estados de hipoxia. Un paciente con una saturación de oxígeno baja, hasta cierto punto va a llegar a evidenciarse con una cianosis. Una cianosis ya es una hipoxia muy severa. Un paciente que está azul nos está evidenciando que esa saturación de oxígeno está por el suelo y tenemos que resaturar la sangre de ese paciente con la suplementación de oxígeno de manera emergencial. Y por último, también podemos encontrar una ictericia en nuestro paciente. La ictericia es una coloración amarillenta que pueden adoptar estas mucosas, y pues esa coloración pues evidencia más que nada la acumulación de bilirrubinas, ya sea por un estado de destrucción eritrocitaria. El metabolismo de la hemoglobina al final empieza a crear bilirrubinas que van a darnos esta coloración. O también a nivel del sistema excretor hepático, si hay algún tipo de obstrucción en las vías biliares, también podemos tener un paciente que empiece a tener este tipo de coloraciones, ¿no? Y valoramos también en las mucosas, importante, la humedad de estas membranas mucosas. Una membrana mucosa saludable tiene que verse un poquito brillosita, y eso nos habla del estado de hidratación general del paciente, ¿sale? Y, perdón, por último, el tiempo de llenado capilar, que sabemos que nos da información también un poquito a nivel de
el estado cardiovascular de nuestro paciente. Esto se hace creando presión digital sobre la mucosa del paciente y soltando esa presión para valorar el tiempo en el que esa mucosa vuelve a llenarse de sangre y retoma su coloración normal. Al momento de quitar el dedo, tenemos que ver que esa mucosa está pálida porque con esa presión digital mandamos la sangre de sus capilares fuera de la luz de los vasos sanguíneos y al momento en el que quitamos la presión, pues tiene que regresar esa sangre a llenar ese espacio. Entonces, vemos o identificamos cuál es el tiempo que se tarda en rellenarse y nos puede dar obviamente información valiosa sobre el estado cardiovascular del paciente o en su defecto si pudiera existir algún tipo de anemia. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente en la parte superior izquierda con unas mucosas muy pálidas. Este es un pacientito con una anemia ya bastante severa. ¿A qué se debe? Pues bueno, ya toca complementar nuestro examen para determinar si puede ser un estado de shock, un estado de anemia, un estado, por ejemplo, de una hemorragia que podría estar ocasionando esta situación. Y en la pantalla, en la parte inferior derecha, vemos unas mucosas amarillentas, naranjosas, que es un paciente pues ictérico, ¿no? Aquí vemos este mismo paciente y vemos cómo su conjuntiva ocular y su conjuntiva papilar también tienen esta coloración amarillenta versus al lado derecho un paciente con unas mucosas rositas bastante normales y adecuadas. ¿Qué evaluamos? Aprovechando la evaluación de las mucosas, podemos evaluar también el estado de hidratación de nuestro paciente. Hay muchos signos que nos permiten evaluar de manera aproximada cuál es el estado de hidratación de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Pues bueno, tenemos estos 4 factores importantes. El primero es la recuperación del pliegue cutáneo. El segunda, valoramos los globos oculares. Tercera, la mucosa del labio o cualquier otra mucosa. Y cuarto, la córnea. En un estado de hidratación normal o mayor al 5% de deshidratación, no, perdón, en un estado de hidratación normal, tenemos una recuperación del pliegue cutáneo inmediato, los globos oculares tienen una posición normal, las mucosas tienen que estar húmedas y la córnea lo notamos pues brillante, ¿no? Una situación normal. Ya cuando tenemos un paciente que está cerca del 6% de deshidratación, comenzamos a ver que el retorno del pliegue cutáneo empieza a ser un poquito más tardado, entre 1 y 3 segundos. Los globos oculares comienzan a hundirse porque el humor acuoso, la producción de humor acuoso y humor vítreo empiezan a ser un poquito menores porque pues no hay líquido en el cuerpo para seguirlos produciendo y esos ojitos se ven hundidos, básicamente están deshidratados. Y las mucosas empiezan a tener una característica más pegajosa, el moco a nivel de la saliva se va haciendo un poquito más pronunciado porque no hay un equilibrio con la cantidad de agua en la saliva y se empieza a hacer pegajoso y la córnea empieza a tener una tonalidad mate. Cuando tenemos un estado de deshidratación más severo, hablando de un 8%, la recuperación de pliegue cutáneo ya es mayor a 3 segundos, obviamente los globos oculares completamente hundidos, las mucosas ya se notan secas, ya no hay humedad en esas mucosas, y obviamente pues la córnea sigue con esta propiedad mate. Ya cuando tenemos una deshidratación, mayor al 10%, estamos hablando de una deshidratación muy severa de nuestro paciente. Esta recuperación del pliegue cutáneo ya es mucho mayor a 3 segundos y todo lo demás sigue igual. Ya es un paciente en un estado de shock hipovolémico por esa condición de deshidratación tan importante. Aquí vemos la manera correcta de evaluar el regreso del pliegue cutáneo. Tenemos que hacerlo por encima de la espina escapular. ¿Por qué? Porque es en la situación donde está descrita esa elasticidad común entre todas las razas de la piel. No deberíamos hacerlo en alguna otra parte porque, pues bueno, esto se puede ver alterado y nos podemos confundir dándonos un falso positivo para un estado de deshidratación mayor o menor. Entonces, siempre lo tenemos que hacer a este nivel, ¿sale? Recurrimos también a la palpación de los linfonodos y la piel. Es muy importante que valoremos los
principales ganglios linfáticos de nuestro paciente de manera sistematizada, de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza, de izquierda a derecha, pero siempre que lo hagamos de una misma forma, para nosotros acostumbrarnos a no omitir ningún ganglio linfático que nos pudiera dar mucha información con respecto al estado general de nuestro paciente. ¿Cuáles son los ganglios que tenemos que identificar? Bueno, los que normalmente son palpables cuando no tenemos un proceso patológico, podemos identificar los linfonodos a nivel submandibular, preescapular y popliteo, aquí por detrás de de la rodilla, ¿no? Esos son los linfonodos que normalmente son palpables aun cuando no hay un proceso patológico. Normalmente no podríamos palpar los linfonodos parotídeos, retrofaringeos, el axilar y el inguinal. Cuando los podemos palpar, pueden estar denotando un problema, ¿sí? Y es importante conocer pues bueno, las características generales de ese linfonodo, su tamaño, si son linfonodos que están móviles o no, linfonodos que no son muy móviles, pues pueden estar denotando una condición inflamatoria muy severa o incluso a una situación neoplásica, pacientes de repente con infiltración metastásica de los linfonodos o incluso alguna situación linfática primaria como el linfoma. Son linfonodos que de repente pueden ser demasiado grandes, rígidos, que no se mueven y pueden estar hablándonos de un problema de este tipo, ¿no? Y que es importantísimo conocer esto que llamamos linfosomas o territorios linfáticos. ¿Qué son los linfosomas? Son básicamente las regiones anatómicas de las cuales se encarga un linfonodo específico de su drenaje, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el linfonodo axilar se va a encargar del drenaje de la mayor parte del tórax y la parte más craneal del abdomen y de la parte posterior inferior del tórax y el aspecto interior del miembro anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues identificamos que uno de estos linfonodos tiene características anómalas, pues nos está diciendo que parte de su dominio debe tener algún problema. Entonces, si por ejemplo identificamos que el linfonodo axilar tiene algún problema, está demasiado grande, pues debemos buscar sobre su linfosoma dónde está el problema, ¿sí? Para esto es importante saberlo, no únicamente identificar que está reactivo. Es importante, pues bueno, palpar todo el resto de nuestro paciente, hacer una búsqueda completa de lesiones a nivel de la piel, a nivel de las patitas, a nivel de la trufa, a nivel de las orejas, identificar el canal auditivo, que no tengamos algún tipo de inflamación, algún tipo de exudado, algún tipo de descamación. Tenemos que revisar las almohadillas de las patitas, revisar los espacios interdigitales, buscar lesiones, buscar tumoraciones, buscar incluso parásitos, que es importante o es común encontrar parásitos externos a nivel de los espacios interdigitales y dentro de las orejitas. Entonces tenemos que palpar a nuestro paciente de la manera más completa y sistemática posible, ¿sale? Si queremos empezar de la naricita, irnos hasta la cola, como les decía, o al revés, pero siempre hacerlo de la misma forma, acostumbrarnos a hacerlo de una manera sistemática y completa. Eso es lo más importante de nuestro examen físico. Tenemos que palpar el abdomen y lo tenemos que palpar por cuadrantes. También esto es importantísimo. Hacerlo de manera sistemática. Quédense bien grabados con esa parte. Que podemos identificar contracciones. De repente si tocamos una región específica del abdomen y vemos o notamos que ese abdomen se contrae, a eso le llamamos o le podemos llamar abdomen agudo. Puede denotar más que nada la presencia de una situación dolorosa. Podemos detectar irregularidades o abultamientos, que puede ser característico de, por ejemplo, cuerpos extraños, intususcepciones o masas a nivel abdominal, y pues vamos a notarlo como un abultamiento. Dilataciones anormales, también espacios que estén más grandes de lo que deberían, pues bueno, pudieran denotar situaciones importantes como la presencia igual de masas, dilataciones a nivel estomacal, dilataciones a nivel intestinal y otras cuestiones importantes, ¿no? Es importante conocer e identificar por nombre cada región del abdomen.
Recuerden que como médicos, nuestro trabajo es conocer y utilizar un lenguaje apropiado para que podamos ser muy específicos, lo más específico que podamos. Entre más específicos seamos con nuestro lenguaje y lo entendamos de mejor manera, obviamente todo esto se ha desarrollado para que yo me pueda comunicar de manera eficiente con un colega y seamos muy puntuales. Entonces, aquí también cada región del abdomen de nuestro paciente lleva un nombre específico. Por ejemplo, la zona más dorsal del abdomen le llamamos epigastrio, a la zona media le llamaremos mesogastrio y a la zona caudal de nuestro abdomen lo llamaremos hipogastrio, ¿sabes? Entonces, también incluso cada una de las zonas se divide en otras 3 porciones. Tenemos el epigastrio izquierdo, epigastrio medio o epigastrio derecho y así consecutivamente. Entonces, si yo en mi examen físico, por ejemplo, encuentro una masa o una evidente nodulación a nivel del mesogastrio derecho, por ejemplo, ¿qué podemos pensar? Yo allí puedo pensar que podemos tener una masa, por ejemplo, en el vaso. Entonces, si yo identifico una protuberancia o dolor en mi paciente en el epigastrio derecho, bueno, podemos pensar tal vez en el hígado. Si lo identifico en el epigastrio izquierdo, vamos a pensar en el estómago. Entonces, por eso es importante tener bien denominada cada una de estas áreas y saber a nivel anatómico qué existe en cada uno de estos espacios, porque no tendría ningún sentido identificar una normalidad si no sé a qué se puede estar refiriendo o a qué situación podemos estar encontrando en cada uno de esos espacios, ¿sale? Entonces es importante estudiar y tener perfectamente bien encontrada esta anatomía con su ubicación espacial dentro del abdomen. Podemos también palpar no solamente el abdomen, sino también el tórax. Es importante palpar el tórax más que nada entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Podemos hacer una pequeña garra o una C en pacientes pequeñitos. En pacientes grandes podemos palpar con ambas manos el tórax por debajo entre estos dos espacios. Y aquí predominantemente a nivel de la unión costocondral, que es la unión cartilaginosa entre las costillas óseas y el esternón, ahí podemos palpar el golpe, el choque cardíaco, ¿no? Que es básicamente que en los movimientos del corazón, ese corazón toca un poquito la pared del tórax y yo puedo sentirlo con mi mano. ¿Qué podemos encontrar de manera anómala? El frémito que es una sensación palpable de un soplo cardíaco. Ahorita vamos a revisar lo que son los soplos cardíacos, pero pues bueno, es una turbulencia básicamente a nivel sanguíneo, una dinámica aberrante de esa sangre que nos está dando una sensación. Normalmente es una sensación auditiva, pero ya si lo podemos palpar, le llamamos frémito. Y anormalidades también en la caja torácica. Tenemos no únicamente que hacer esa palpación, sino también pues irnos al resto de la caja torácica para determinar si hubiera masas, fracturas, hundimientos, cualquier tipo de anormalidad que podamos encontrar. Recordemos que la caja torácica es una estructura bilateralmente simétrica, entonces si de un lado encontramos algo que no está del otro lado, podemos decir que es completamente anormal. Vamos a pasar a la valoración auditiva de nuestro paciente. Obviamente es importantísimo valorar con auscultación cardíaca y respiratoria a nuestro paciente, ¿sí? Podemos comenzar con nuestro pacientito sentado para que esté relativamente calmado y tenemos que auscultar siempre a nivel respiratorio. No únicamente es importante auscultar los campos pulmonares, sino que tenemos que también auscultar la vía aérea superior para determinar si pudiera existir algún problema. Tenemos dos sonidos importantes que tenemos que valorar a nivel respiratorio. El primero de ellos es el soplo glótico. El soplo glótico no es otra cosa más que el aire pasando por vía aérea superior. Esto quiere decir faringe-laringe, que es toda la caja laringea, que es la epiglotis, los aritenoides, y luego cómo pasa ese aire hacia la tráquea y vía aérea baja, ¿sale? Pero podemos identificar, por ejemplo,
Hay sibilancias, que son estos silbiditos que de repente podemos escuchar, estridores, ronquidos, la presencia de secreciones, se escucha de esta manera, o incluso una disminución en la luz de la tráquea, pues va a ocasionar que ese aire pase más rápido y lo escuchemos con un silbido, una sibilancia. Y a nivel del tórax tenemos que auscultar los campos pulmonares desde craneal hasta caudal, o si ustedes lo quieren, desde caudal hasta craneal. Como les dije, el orden no es importante, lo importante es hacerlo sistemáticamente, que siempre se repita de la misma manera. Y hay que auscultar ambos tórax, ¿sale? Ambos hemitórax. De 4 a 6 puntos por cada lado y mínimo un ciclo ventilatorio por punto de auscultación. Esto quiere decir que, bueno, vamos a auscultar, vamos a hacer que el paciente inspire y expire, y hasta que se complete inspiración y expiración, movemos nuestro estetoscopio hacia el siguiente punto. Y vamos a descartar todos estos rales pulmonares o sonidos pulmonares anormales, como son las sibilancias, ronquidos, estertores, crepitaciones, que es este sonido como de burbujeo que pudiera indicarnos algún tipo de edema a nivel alveolar o pulmonar, ¿no? En el parénquima de los pulmones. Aquí ejemplifico un poquito la auscultación pulmonar de un paciente. Vemos cómo hay que ir auscultando todo ese campo pulmonar. Hacia más caudal tenemos que hacer más campos de exploración, porque los pulmones obviamente ocupan un mayor espacio y hay que auscultarlos de manera completa, ¿sí? Entonces yo espero a que el paciente mínimo complete un ciclo ventilatorio antes de moverme hacia el siguiente punto de ventilación, ¿sale? Y ahí pues auscultamos el soplo glótico a nivel de la laringe, ponemos nuestro estetoscopio y determinamos si pudiera existir algún tipo de sonido pulmonar aberrante. Y la auscultación cardíaca, que obviamente es importantísimo, va a auscultar cada uno de los focos cardíacos, perdón, para determinar si pudiera haber la evidencia o encontrar la evidencia de un problema, principalmente a nivel valvular. Obviamente podemos evaluar la frecuencia y si hubiera algún tipo de alteración en la ritmicidad del corazón, pero más que nada lo principal o lo primordial que podemos evaluar es que esos sonidos cardíacos se produzcan de manera normal. Primero auscultamos el lado izquierdo de nuestro paciente. Tenemos 3 focos de auscultación en el lado izquierdo, que serían el foco mitral. Obviamente recibe su nombre por el tipo de válvula cardíaca que estamos evaluando en ese momento. Y la válvula mitral la evaluamos entre el cuarto y sexto espacio intercostal, por encima del borde del esternón, ¿sale? El foco pulmonar lo evaluamos entre el segundo y cuarto espacio intercostal, hacia el borde del esternón también. Y en el lado derecho evaluamos el foco aórtico, que estaría situado entre el tercer y quinto espacio intercostal, a la altura de la unión costocondral. Y el foco tricuspidio lo valoraríamos en el lado derecho, entre el tercer y cuarto espacio intercostal, a la altura de la unión costocondral, pero como les había dicho, ahora del lado derecho del paciente, ¿sale? Los primeros 3 son del lado izquierdo y el foco tricuspidio del lado derecho. ¿Y qué es lo principal que podemos encontrar en estos pacientes? Pues lo característico, los soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos cardíacos? Como les había dicho, los soplos son la sensación auditiva que se crea por una turbulencia en la movilización de la sangre. Sabemos que el trabajo de las válvulas cardíacas es abrirse para permitir la salida de la sangre de una cámara a la siguiente cámara, o en su defecto a los grandes vasos cardíacos, pero se cierran para no permitir que haya un retorno sanguíneo retrógrado. Cuando hay una falla en alguna de estas válvulas, se cierra de manera parcial o de manera ineficiente, y puede ocasionar que en la siguiente contracción cameral, pues regrese un poquito de esa sangre. Entonces, ahí se genera una turbulencia que va a generar un sonido muy característico, que es como un sonido como de arrastre. Estos soplos cardíacos se identifican por diferentes grados. Tenemos una clasificación clásica que es por sextos. Entonces tenemos grados que van del 1 al 6,
para identificar la severidad de ese soplo. Un grado, un sexto sería un soplo cardíaco suave y muy focalizado, que normalmente nos cuesta un poquito de trabajo detectar. Se tiene que escuchar o lo logramos escuchar en un lugar pues muy callado, que no tengamos sonidos o contaminación ambiental importante y pues bueno, prestando muchísima atención, y únicamente lo podemos detectar en un solo foco valvular, ¿no? O es mitral, o es tricuspidio, o es pulmonar o aórtico, pero solamente lo escuchamos en un foco. Un soplo cardíaco catalogado como un 2/6 sería un soplo también un poquito suave, pero rápidamente auscultable. Lo detectamos de manera pues rápida. En cuanto colocamos nuestro estetoscopio en uno de estos focos, lo detectamos. Sigue siendo únicamente en un foco de auscultación. Un soplo cardíaco ya de 3/6 es un soplo con una intensidad un poquito más elevada y se ausculta en más de un solo foco. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio en el foco mitral, lo voy a escuchar muy fuerte, pero si me muevo, por ejemplo, al foco pulmonar, probablemente ahí lo voy a seguir escuchando, y en cualquiera de los focos de ese mismo lado lo voy a escuchar. Un grado de 4/6 es un soplo que vamos a escuchar con una intensidad ya de media a fuerte y que se irradia a través de toda la pared torácica. Si yo pongo mi estetoscopio en cualquier parte de la anatomía torácica de mi paciente, voy a seguir escuchando ese soplo porque ya es de una intensidad bastante fuerte. Un soplo 5/6 ya es un soplo bastante severo, muy fuerte, que se va a irradiar igual a lo largo de toda la pared torácica, y aunado a esto tiene un frémito positivo, que es lo que ya les había explicado, que si nosotros colocamos nuestra mano sobre el choque cardíaco, vamos a sentir ese soplo como tal. Ustedes lo escuchan ese sonido de arrastre, que es bien peculiar, y aparte, si ponen su mano, lo van a sentir, se siente como tal ese arrastre en la mano, y eso es el frémito. Ya es un soplo de 5/6, y un soplo de 6/6, que es la categoría de mayor severidad, es lo mismo que un grado 5, lo auscultamos en todas partes del tórax, lo sentimos con el frémito, pero incluso se puede escuchar sin estetoscopio. Llega al punto en el que si tú colocas tu cabeza cerca del tórax del paciente, llegas a escuchar ese soplo sin necesidad del estetoscopio, ¿sale? Es una manera bastante sencilla de identificar el grado o estadificar el grado del soplo cardíaco del paciente. Obviamente hay que realizar una valoración cardiológica a nivel más puntual y profundo para determinar con otras pruebas complementarias cuál es la patología específica que está presentando ese paciente, pero pues obviamente si lo detectamos a nivel de examen físico general, pues sabemos que nuestro paciente probablemente ya se puede catalogar como un cardiópata, y ahí va orientado nuestro diagnóstico o parte de nuestro diagnóstico. ¿Qué errores tenemos que tener mucho cuidado de no presentar al momento de realizar nuestro examen físico? Pues bueno, los errores de omisión. ¿Qué pasa? Que cuando no se evalúa una parte de nuestro paciente o un sistema de nuestro paciente, podemos tener un error de omisión. Pasa muy seguido, llega nuestro paciente, el paciente está, vamos a decir, un poquito cianótico, le pongo el estetoscopio, no escucho un soplo cardíaco de 5/6, si tiene el frémito, lo ingresamos al hospital, es un paciente cardiópata. Sí, es un paciente cardiópata, pero ¿qué tal que también tiene una masa abdominal y no la encontraste porque te fuiste directamente a lo primero que encontraste? Sí, esto es un error de omisión. Errores de técnica también. Un médico que no tiene una experiencia suficiente para realizar un examen completo, un examen que se desarrolle de manera desorganizada, o el uso inadecuado también de nuestros instrumentos puede llevar a tener un error de la técnica. Si mi estetoscopio ya no tiene una oliva, lo estoy escuchando de un solo lado y la campana ya está media rota, se le cae al estetoscopio, pues obviamente me va a llevar a no realizar un examen completo o adecuado y tener un error en la técnica. Errores de detección, obviamente si yo no estoy acostumbrado a escuchar una crepitación de gota fina, pues posiblemente no lo voy a encontrar, ¿sí? Si de repente con alguna parte de nuestro examen físico no nos sentimos completamente confiados, podemos pedir la opinión de un colega o, pues bueno,
enfocarnos un poquito más al estudio de este tipo de situaciones para asegurarnos de que no vayamos a ocasionar un error de detección, que seamos lo suficientemente precisos para detectar todo este tipo de anormalidades, ¿sí? Eso obviamente con el tiempo, con la experiencia clínica, lo van desarrollando, no pasa nada, ¿no? El chiste es irlo practicando y hacerlo bien desde el principio para que podamos ir agudizando todas estas habilidades que nos permitan llegar a un diagnóstico de manera más puntual y rápida. Y también al final podemos tener errores de interpretación, que de repente desconozcamos la anatomía de cierta situación del paciente y que podamos, o bueno, también los sonidos o la temperatura o cómo se debe ver alguna cuestión y lo interpretemos como algo anormal. Esto también lo cura la experiencia. Poco a poquito vamos a ir determinando todo esto. No hay que dejar de lado el estudio, que es importantísimo, y la aplicación de estas técnicas de manera constante para ir afinando estos detalles. Y por último, errores de registro. No debemos olvidar dejar registrado, puede ser de manera escrita o ya digital, con todos estos sistemas de administración veterinaria que nos permiten hacer un registro del examen físico del paciente, que es importante. ¿Por qué? Porque no sirve de nada yo hacer todo este examen de manera perfecta y sistemática si no lo dejo evidenciado en un papelito, porque si hoy veo 10 pacientes y mañana veo 15 y vuelvo a ver a Toby en 15 días, pues ya se me olvidó cómo estaba la situación en ese periodo de tiempo. O obviamente para evaluar la evolución clínica de un paciente, que estamos haciendo un examen físico continuado a lo largo de, por ejemplo, la hospitalización, podemos determinar esos cambios o esa variabilidad que ha tenido, ese progreso o ese debilitamiento que pudiera llegar a suceder con un paciente. Si no tenemos un registro, obviamente no vamos a tener una comparativa para evaluar la evolución del paciente y determinar si pudo haber ocurrido algún cambio, ¿sí? Entonces, llevar un registro es una obligación y créanme que va a hacer la diferencia en la manera en la que lleven su examen físico. También tener, por ejemplo, estas tablas en donde ya tenemos perfectamente sistemáticamente ordenado nuestro examen, e incluso tener imágenes para nosotros poder tachar en dónde encontramos de la situación anatómica del paciente algún problema, pues nos va a ayudar mucho. Podemos encontrar estos formatos en todas partes, en libros, en línea, donde ya podemos llevar una consulta y un examen físico sistematizado de manera ordenada y pues podemos ir anotando todo ahí, ¿no? Y pues bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Espero que hayan podido rescatar de esta plática algunas situaciones que puedan estar aplicando de manera continua. Y aquí les dejo mi Instagram. Ahí de repente subo algunos casos clínicos cuando tengo la oportunidad. Y pues bueno, me pueden seguir por esa vía. Cualquier duda que tengan, pues también con todo gusto me pueden escribir y allá estoy a la orden, ¿sale? Y listo, Ángelo. Muy bien, Abraham. Primero, muchísimas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de hacer esta charla. Un placer. Y déjame ver si va a haber preguntas. Lo que pasa es que vamos unos segunditos retrasados con la transmisión. Hasta el Sin problema. momento no tenemos, pero vamos a ver. De igual forma, ahí pusiste tu Instagram por si surgen de repente. Listo. Estoy revisando. Doc, pues parece que no hay preguntas. Por lo menos no están aquí en el chat. Así que pues daríamos por terminado. Nueva cuenta, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por explicarnos esto, que muchas veces lo damos por hecho y pues tú y yo sabemos que a más de uno se le pasa. Muchísimas gracias, Exactamente. Doc. Un placer, Ángelo, y pues bueno, cualquier cosita, ahí estoy a la orden. Muchas gracias por escucharme y pues bueno, que tengan bonita noche todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.